¿Qué fueron los fielatos? Esta pregunta se la hemos hecho a muchas personas menores de 50 años y la mayoría han contestado que nunca habían oído hablar de ello. ¿Qué fueron los fielatos? Bueno, pues el fielato, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa esto. Fielato: oficina a la entrada de las poblaciones en la cual se pagaban los derechos de consumo. También existió la figura del fiel. Era una persona considerada por los responsables administrativos, por las autoridades, una persona responsable, seria, en la que se podía confiar. Y este era el fiel. Y su misión era controlar un poco el tema de medidas. Los comerciantes no todos eran honrados, entonces, por ejemplo, el cantinero, que se decía que bautizaba el vino, de 1 litro sacaba 1,5 litros, o el que vendía telas y la vara de medir no tenía los 1000 milímetros, sino que tenía menos, y así era todo. Y esta figura, esta persona, tenía esa responsabilidad de ir con esas medidas para comprobar que los comerciantes de verdad cumplían con su misión y no estafaban a los ciudadanos. Fiel: la persona que guarda fe o es constante en sus efectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Los fielatos estuvieron 5 siglos recaudando impuestos. Fue Felipe II, a mediados del siglo XVI, 1552 más o menos, el que lo introdujo en Madrid. Pensó, porque los monarcas también piensan algunas veces, si pusiéramos un pequeño impuesto a los consumos que se introducen en la ciudad diariamente, pues podríamos recaudar un buen dinero para mejorar la población. Esta fue la idea de Felipe II y resultó. Posteriormente, en el siglo XVII, Felipe IV, en vista de que funcionaba, como estábamos metidos en guerras por la hegemonía europea del momento, no teníamos un duro, estábamos en bancarrota, y dijo, mira qué bien, si esto lo ponemos a nivel nacional, me puede sacar adelante las guerras. Y así fue. Los fielatos estuvieron en vigor más o menos hasta mediados del siglo XX. En el Archivo Municipal de Valladolid podemos ver una solicitud de compra de una motocicleta Guzzi para que el responsable de fielatos pudiera hacer el recorrido con más rapidez. Veamos la solicitud de compra. Con el fin de ejercer un control mayor sobre el personal que presta servicio a los fielatos, el señor administrador de rentas y exacciones da cuenta de la necesidad de adquirir una motocicleta con destino a la persona que realiza dicho cometido, ya que constantemente ha de efectuar visitas a los mismos. El concesionario distribuidor de la motocicleta Guzzi en cuestión era la Casa San Pedro, que distribuía, entre otras, esta marca. La motocicleta costó 12.554 pesetas y era de una cilindrada de 65 centímetros cúbicos. En el precio de las 12.554 pesetas entraba espejo retrovisor, un portaequipajes y defensa en tubo cromado, dice la factura de compra. Los fielatos nunca fueron bien vistos por los ciudadanos, especialmente por aquellos que diariamente introducían bienes de consumo en los pueblos grandes especialmente y en las ciudades, y para ello tenían que pagar un tanto, era un impuesto. Y a principios del siglo XX, que parece que la gente ya estaba muy harta de este tema, pues se movilizó. Y concretamente el día 8 de marzo de 1912 se produjeron incidentes graves en Valladolid. Concretamente, en principio dice un artículo del Norte de Castilla que apedrearon 2 fielatos y posteriormente los quemaron.
y que los consumeros tuvieron que salir corriendo, huyeron por lo que se les venía encima. Posteriormente quemaron los fielatos. Y en otro documento del archivo municipal dice que la reparación de esos fielatos costó al ayuntamiento 7.500 pesetas. Esto ocurrió el 8 de marzo, como decía, de 1912. Próximamente a las 8 de la noche, después de haber quemado el fielato de la plaza de Colón, se dirigieron al arco de ladrillo con tizones arrancados del ya incendiado. Pero antes de prenderle fuego, cayó sobre él un verdadero diluvio de piedras que arreció por espacio de un cuarto de hora. Los consumeros, ante el inminente peligro, decidieron huir por la carretera Salamanca, poniéndose fuera del alcance de las piedras. Los apedreadores penetraron dentro de la caseta y, utilizando una tea y una lata de aceite de coco, rociaron las paredes y lo prendieron fuego. En menos de un cuarto de hora, el fielato ardía en pompa. Sin duda alguna, los fielatos fueron un gran invento. Y en los municipios donde se encontraban, pues supusieron para estos una fuente de ingresos con los cuales pudieron hacer obras de infraestructuras, en fin, y conseguir mejorar en parte la vida de los ciudadanos. Para que nos hagamos una idea de la importancia que tuvieron los fielatos en los ayuntamientos, revisamos las actas del Ayuntamiento de Valladolid entre los años 1890 y 1894, y el resultado fue este. La recaudación media mensual era de unas 140.000 pesetas más o menos. Presentaban las cuentas de la recaudación cada 10 días, del 1 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30 o 31, dependiendo del mes. No ha sido fácil hacer una evaluación exacta de la recaudación de los fielatos, debido a que entre 1890-94 que hemos dicho, pues faltaban muchos expedientes. Hay que tener en cuenta que no siempre la documentación ha estado bien guardada. El caso es que no estaba completa, pero haciendo una media de un mes con otro, salía a 140.000 pesetas aproximadamente. Para hacernos una mejor idea de lo que suponía la recaudación de los fielatos, vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, ya hemos comentado que la recaudación media mensual era de unas 140.000 pesetas. El presupuesto del personal administrativo de un año era de 55.000 pesetas. Claro, tenía otros muchos más gastos, como son obras, mantenimiento, en fin, y otro tipo de personal, que no solamente es el administrativo. Pero ya podemos hacernos una idea. Si pagaban al personal administrativo del ayuntamiento con la recaudación prácticamente de un tercio del mes, pues vemos que los fielatos fueron muy interesantes. El primer documento que aparece en el Archivo Municipal de Valladolid haciendo referencia a los fielatos es del 7 de noviembre de 1824. Eso no quiere decir que no haya otros anteriores. Hay que tener en cuenta que estos están digitalizados, pero habrá muchos que no están digitalizados porque el Archivo Municipal de Valladolid alberga en sus sótanos 2 kilómetros de estanterías. Por lo tanto, habrá documentos que en la vida se hayan revisado. Nuestro recorrido por los fielatos de Valladolid comienza en la Puerta del Carmen. Era la más importante de las 4 puertas consideradas reales. Esta puerta real, conocida como Puerta del Carmen por su situación junto al convento del Carmen Calzado, también se llamó Puerta de Madrid,
porque por allí entraba la carretera de Madrid. En esta litografía de Alfred Guesdon de 1850 se puede ver perfectamente dónde se encontraba la Puerta del Carmen. Estaba en el Paseo Zorrilla, a la altura del Campo Grande, casi a esquina con el Paseo de Filipinos. En este plano de Ventura Seco del año 1738 podemos ver la situación de la Puerta del Carmen en el lugar que hemos visto en la litografía de Alfred Guesdon. En el año 1873 proponen el derribo de la Puerta del Carmen y el traslado del fielato a la intersección del Paseo Zorrilla con la calle Puente Colgante. El derribo de la Puerta del Carmen supuso un serio problema, porque los ciudadanos se oponían, pero no sirvió de nada. Incluso se agruparon, recogieron firmas, no vale para nada. Decidieron tirar la puerta y se acabó. Y la derribaron, claro. Pasado el tiempo del derribo de la Puerta del Carmen, se dan cuenta de que hay un montón de hierros. Y esto, pues eran las rejas de la Puerta del Carmen. Las habían dejado allí amontonadas y allí estaban. Deciden subastarlas. Había 174 arrobas de hierro. Lo subastaron a un precio de 3,75 pesetas la arroba. Parte de las rejas fueron a parar al Hospital de Heridos, que estaba un poquito más allá, casi enfrente. Y el resto pues lo subastaron. Como ya hemos comentado, como consecuencia del derribo de la Puerta del Carmen, trasladan el fielato a el Paseo Zorrilla con Puente Colgante. Eso fue en el año 1873. Pero hasta 1877 no se construye la casilla para guarecerse los vigilantes del fielato que dice el documento. El día 2 de agosto de 1877, el arquitecto municipal escribe a la Comisión de Hacienda diciendo: tengo el honor de remitir a vuestro señor el adjunto proyecto de obras para la terminación y habilitación del fielato que se empezó a construir hace 4 años fuera de la Puerta del Carmen, en el sitio denominado Las Olmas. Hemos dicho que tardaron 4 años en construir la casilla para guarecerse los consumeros. A los 8 años deciden cambiarlo de nuevo, porque prolongaban el Paseo de Zorrilla hasta la Plaza de Toros y ahí estorbaba. Y deciden llevarlo al otro lado del Puente Colgante, un sitio estratégico. Para entrar a Valladolid desde esa zona, del otro lado del río, pues solo se podía hacer por 2 sitios, por el Puente Mayor o por el Puente Colgante. El Puente Mayor, lógicamente, estaba más alejado para entrar a Valladolid para los que venían de la zona de Salamanca. Entonces, a la entrada del Puente Colgante era el lugar estratégico para colocar el fielato. El 10 de agosto de 1896, el arquitecto municipal presenta a la Comisión de Hacienda el proyecto para la construcción del nuevo fielato en el Puente Colgante. Y se acordó trasladar el referido fielato, retirándolo del punto en que se encuentra, lo conveniente para que quede expedito el Paseo de Zorrilla hasta la Plaza de Toros. Así resulta del acta de este día de que yo, el secretario, certifico en Valladolid a 10 de agosto de 1896. Realmente el fielato del Carmen de la esquina del Paseo de Zorrilla con Puente Colgante no se entregó hasta 1878. En el 77 estaba acabado, pero el 15 de octubre del 77 pasa el arquitecto del ayuntamiento a revisar la obra para la recepción provisional y encuentra que las ventanas, las rejas de la ventana no se ajustan a las bases del proyecto y por lo tanto no se lo puede dar de paso. Pero como el contratista era un ñapas, pues pone las ventanas y vuelve a pasar por el ayuntamiento
y que vuelvan a revisarlo para la recepción provisional. Y el arquitecto ve que las ventanas, dice que las fallevas, que no tienen manezuelas. ¿Y cómo se puede abrir y cerrar una ventana si no tiene las manezuelas? Y que los cerrojos del corral están entorpecidos, dice el documento. Me imagino que estaban atascados, que no corrían. Y otra vez, lógicamente, no se lo da de paso. La idea de traslado del fielato del lugar en el que se encontraba en el cruce del Paseo de Zorrilla con la calle Puente Colgante en el año 1895-96 quedó en suspenso y no se llegó a realizar. Fue en el año 1900. El arquitecto Juan Agapito presentó un nuevo proyecto, además por la mitad de dinero que el anterior, y mejor. Y este sí que se llevó a cabo. Se construyó a la entrada del Puente Colgante, viniendo desde la carretera Salamanca. Era un punto estratégico, sin ninguna duda, porque solo había dos entradas en Valladolid en aquella época por el otro lado del río, el Puente Colgante y el Puente Mayor, no había más. O entraban por Simancas o por Cabezón, eran los dos puentes que había más cercanos, pero claro, estaban a kilómetros de ahí. Hombre, los que venían de la zona de Tordesillas, Simancas, por ahí, pues esos podían entrar por el de Simancas. Claro que sí, pero luego a la entrada de la Rubia había otro fielato, o sea que tampoco se podían escapar. Total, que en el año 1900 presenta el proyecto y al final se construye el fielato. Juan Agapito pensó en un edificio funcional, en el que todas las dependencias tuviesen luz directa. El cuarto habitación del recaudador, con ventana al vestíbulo, para poder verificar los pagos con comodidad. Al lado izquierdo, el cuarto de registro de señoras. Esto era novedad. Cuarto de registro de señoras. Una cocina y camastros para los vigilantes. Y un pequeño almacén para el depósito de especies sujetas a adeudo. Todas las habitaciones son independientes y tienen luz y ventilación directa. Al corral se entra por la puerta situada en el frente de la carretera de Salamanca. Para finalizar con el fielato del Carmen, voy a contar una historia que sucedió el 24 de febrero de 1893. Se trata de unos matuteros que introducían mercancía en el mercado de San Andrés. Matute significa introducción de mercancías de una forma clandestina, de contrabando, extraperlo, y lo hacían a unas horas en las que no había vigilancia o camuflado. Y los matuteros eran los que introducían esa mercancía. Pues la historia es de unos matuteros de la Cisterniga que introducían una mercancía sospechosa y los vigilantes de la ronda tenían idea de qué iba a ocurrir. Y dice que estos señores, estos vigilantes, a las 2 de la noche de la mañana del día 24 de febrero de 1893, se hallaban recostados sobre una pared de un viejo caserón en el Alto San Isidro esperando la bajada de este carro con esa mercancía sospechosa. Era una noche infernal, llovía, nevaba. Estaban pasando tanto frío que al final deciden regresar a la ciudad porque aquello era inaguantable. Los sabañones se les salían de las botas. Pero como sabían que ese carro iba a llegar, a las 8 de la mañana lo estaban esperando en el mercado de San Andrés, que es a donde iba a parar. Y para que nos hagamos una idea, lo fácil que sería bajar a la Cisterniga, por lo que es ahora el Paseo de San Isidro, entrar por el fielato de las puertas de Tudela que estaba enfrente, y de ahí al mercado de San Andrés estaba muy cerquita. Bueno, pues al llegar ahí al cruce de lo que es ahora Juan Carlos I con el Paseo de San Isidro, le mandaron desviar al pobre Inocencio, que era el del carro, que habían contratado por 4 pesetas bajar esa mercancía, y el pobre Inocencio, que era más inocente que Inocencio, o las dos cosas, pues ya se temía algo malo. Le temblaban las piernas cuando le mandaron desviar por ahí, porque tuvo que dar la vuelta para entrar por las Delicias a la calle, al Paseo de Zorrilla. O sea que tuvo que dar una vuelta considerable.
cuando llegó al mercado de San Andrés lo mandaron ir al Fielato del Carmen y allí descargaron la mercancía. Y culparon al vigilante que no había hecho bien su trabajo y que estaba compinchado con los hermanos Zaqueo. Cuando un carro llegaba con leña, el vigilante subía al carro con un punzón, una aguja, dicen, y penetraba entre la leña para ver si llevaba algo más. En este caso se conoce que debajo de la leña habían colocado astillas bien colocaditas y de ahí el punzón no pasaba. Claro, cuando descargaron la leña se encontraron con todo esto. ¿Y qué iba debajo de todo esto? Pues para empezar, 94 kilos de tocino de baja calidad, dice el documento, llamado cachomoíno, que al final no hemos conseguido saber qué significa, pues era un tocino rancio, se conoce. Y además 97 jamones que pesaban 544 kilos. Todo eso iba en el fondo del carro. Claro, se armó la que tenía que armarse. Echaron la culpa al pobre conductor del carro, que era el menos culpable, y no sé si a los hermanos Zaqueo les pasó algo, porque estos que iban a la zaga del carro, cuando vieron el peligro, creo que desaparecieron. Con la llegada del ferrocarril a Valladolid en el año 1856, las autoridades del ayuntamiento piensan que sería interesante instalar un fielato a la entrada de la estación y así los que vienen en el tren con mercancía para vender en la ciudad pues pagan su impuesto. Unos años después, concretamente en el año 1862, por fin se instala el fielato. 30 años después de la construcción del fielato, el responsable del mismo se dirige a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento diciendo que o se repara o se hace uno nuevo porque el fielato está en ruinas. Entonces ahí el Ayuntamiento toma cartas en el asunto y empieza a considerar el tema. En el año 1890 se construye la nueva estación de los ferrocarriles del norte, anteriormente llamado Caminos de Hierro. Y el Ayuntamiento dice que un gran edificio como ese requiere una gran entrada y por lo tanto hay que unir la acera Recoletos, que ya era una gran avenida, con la estación. Pero para hacer ese ensanche era necesario expropiar parte del convento de las Lauras, concretamente habla de la huerta y casa del capellán. Aquí tenían que ponerse de acuerdo los ferrocarriles del norte, el ayuntamiento y la iglesia. El 20 de marzo de 1890, el ayuntamiento encarga a la comisión de obras se dirija al arzobispado comunicándole la intención de la expropiación. Y parece, por lo que contesta el arzobispado, que mezclan al Estado con la Iglesia en el poder de los terrenos. Y la Iglesia contesta de esta forma: de bueno es decir a vuestra excelencia que no podemos reconocer al Estado como dueño del convento de las Lauras y sus accesorios. Su propiedad es la de la Iglesia, y así lo reconoce el Concordato Novísimo, que a la vez es ley de España y la Iglesia, con la licencia de Su Majestad la Reina, como patrona, es quien únicamente puede reconocer a los bienes eclesiásticos. En enero de 1893, la Comisión de Obras vuelve a la carga otra vez a ver qué pasa con los terrenos de las Lauras, con la expropiación, porque es necesario hacer el ensanche y además instalar el nuevo fielato. Vemos el plano del nuevo fielato que se construyó en el año 1894 y que tantos disgustos dio tanto al contratista como al arquitecto y el ayuntamiento en pleno. El 25 de noviembre de 1893, el señor arzobispo comunica al excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid que, habiéndole concedido el excelentísimo señor nuncio apostólico facultad para negociar con el ayuntamiento, pues que ya pueden seguir con la expropiación, pero que claro, que hagan la tapia, que hagan la casa del capellán y además que abonen la parte correspondiente por la expropiación, porque la comunidad
está escasa de fondos. El 28 de mayo de 1894 sale a pública subasta la obra de construcción del nuevo fielato. El rematante fue don Leoncio Catalina. Se lo llevó porque el presupuesto que presentó él sobre el del ayuntamiento era un 16% a la baja. Claro, sabemos que en las obras públicas el que lo hace más barato es que se lo lleva. Claro, luego se hunden los edificios, pero se lo llevó él. Pero que no lo construyó él, fue una subcontrata. Le cedió, con el consentimiento del ayuntamiento, claro, la contrata a otro. Y claro, pasa lo que pasa. Como dato curioso, podemos ver este resguardo del diario La Libertad, en el que se publicó el anuncio de subasta del nuevo fielato el día 11 de julio de 1894. La publicación costó 4,50 pesetas. Dios mío, qué pena más grande. Se nos hunde el fielato. Un mes había pasado de la entrega de la obra al ayuntamiento cuando el responsable del fielato comunica al excelentísimo ayuntamiento esto. Pongo en el superior conocimiento de vuestro señor que debido a su mala construcción se han derrumbado varios lienzos del local destinado al fielato de las puertas de la estación, y de no acudir a su arreglo inmediatamente, tendremos que lamentar alguna desgracia personal, en el supuesto que el resto del edificio anunciara ruina. 3 años después, aguantando los funcionarios que se les caían los cascotes y con riesgo, deciden derribarlo. En sesión del día 10 de diciembre del año 1897, al final deciden el derribo del edificio y, lógicamente, construir uno nuevo. Pero como siempre andaban escasos de dinero, pues dicen que construir una caseta provisional hasta que se haga el nuevo. El fielato de la estación acabó en un kiosco de madera en la esquina de Semprún, dice el documento, que es hoy la Plaza de Colón. Vemos el documento de alquiler de la compañía Ferrocarriles del Norte al excelentísimo ayuntamiento. Un kiosco de 4 metros cuadrados, o sea, en el que acabó esto. El fielato de las puertas de Tudela se encontraba entre las calles Cervantes y Tudela, más hacia la calle Cervantes. Era un punto estratégico. Nada más rebasar el puente sobre el esgueva de la plaza circular, ahí estaba el fielato. Por lo tanto, no se escapaba nadie. El que entraba por ahí se encontraba con el fielato. En este fotomontaje podemos ver en primer lugar el puente y al fondo el fielato. Como consecuencia de la barrera creada por el ferrocarril, deciden cambiar de lugar el fielato. En 1883 lo cambian al otro lado del ferrocarril, o sea, entrando desde Tudela, antes de llegar al paso a nivel que llamaron de las puertas de Tudela. Ahí lo sitúan. Y el 26 de marzo de 1888 subastan el terreno de donde había estado el fielato entre las calles Tudela y Cervantes, como comentábamos. El precio de subasta del metro cuadrado fue de 7 pesetas con 50 céntimos. En este plano de situación podemos ver dónde colocaron el fielato. Lo situaron en lo que hoy es calle Salud con calle San Isidro, en esa esquina, antes de llegar al famoso paso a nivel de las puertas de Tudela. El documento de compraventa decía esto. Era una era de trillar en término de esta ciudad, fuera de las puertas de Tudela y camino que en lo antiguo se llamó de Fuente Amarga, hoy carretera de Calatayud, actualmente calle San Isidro.
En la escritura de venta podemos ver que decía esto. En la escritura de compraventa se puede ver: venta de un trozo de terreno de 497 metros y 66 centímetros para construir un fielato en las puertas de Tudela libre y en precio de 2.986 pesetas y 2 céntimos. Aquí duró 10 años el fielato y lo cambiaron, como la ciudad crecía también hacia el este, pues lo cambiaron de lugar en un punto más estratégico, que era la intersección de lo que hoy es calle San Isidro con Juan Carlos I, que entonces, lo que hoy es calle San Isidro, se llamaba Camino de Tudela, y la carretera de circunvalación era desde esa intersección hacia Pajarillos, porque hacia la derecha se llamaba calle Mesones de Puente Duero. Y ahí en esa esquina de lo que era Mesones de Puente Duero, que ahora es Juan Carlos I, ahí lo situaron. Realmente era un punto estratégico porque era la entrada de la zona de la carretera de Soria, la Cistérniga, Tudela, era un punto estratégico. Una vez trasladado el fielato a la intersección de circunvalación con calle San Isidro actual, pues en el antiguo solar, edificio más bien, instalaron unas estufas de desinfección. Era una cosa muy normal en aquellos tiempos por las enfermedades contagiosas, como era la tuberculosis, por ejemplo, que era muy normal en esos tiempos. Aquí tenemos otra anécdota, como en todos los fielatos. Cuando se construyó, el que estaba junto a las puertas de Tudela, junto al paso a nivel, pues el contratista que ganó la subasta, como le dan un plazo de 50 días para construirlo, pues rápidamente llevó materiales, dice que había hecho ya el replanteo del edificio. Cuando llega el dueño del solar y le dice: oiga, ¿qué hace usted aquí? Pues mire, que vamos a construir un fielato. ¿Con qué permiso? Este terreno es mío. Ah, a mí el ayuntamiento me ha concedido la subasta y tal. Oiga, que no. Se dirige al excelentísimo ayuntamiento diciendo que le devuelvan el dinero de la fianza y de los materiales empleados, porque en vista que no se sabe cuándo se va a construir, ya que el terreno es propiedad particular, pues que peligra el sustento de él y de su familia, y que no puede emprender nuevo negocio ni construir porque no tiene dinero. Así que le devuelvan el dinero. Chapuzas, ¿eh? En 1880 deciden construir una casilla para guarecerse los vigilantes del fielato del Portillo de la Pólvora, que estaba situado en lo que hoy es Plaza de Luis Braille, esquina a la calle Gabriel y Galán, más o menos ahí. No está muy definido, pero ahí estaba. Porque lo que es Gabriel y Galán hoy, entonces era una entrada que era el Camino de Renedo. Estaba en un sitio estratégico. Todo eso era un paredón, que era la cerca del Prado, que iba hasta por el paseo de la Magdalena hasta el Portillo del Prado, situado en la otra entrada de la carretera de Renedo. Y entonces, claro, no es que otro remedio, o entraban por ahí o entraban por el otro lado, los que venían de esa zona. Y por lo tanto, al entrar por ahí tenían que pagar. En el plano de Ventura Seco podemos ver la situación del Portillo de la Pólvora, y ahí estaba el fielato del Portillo de la Pólvora. El presupuesto del fielato fue de 699 pesetas. El fielato de Santa Clara se encontraba en lo que hoy es Avenida de Palencia, entonces conocida como Carretera de Burgos. En este plano de Joaquín Pérez Rojas del año 1863 podemos ver la situación y el lugar en el que se encontraba el fielato. En esta imagen podemos ver claramente dónde se hallaba el fielato. Estaba un poco antes de llegar a la puerta de Santa Clara y esta antes de llegar a la calle Quebrada.
En el plano de Ventura Seco se ve perfectamente la forma que tenía la calle Quebrada. En 1862 deciden cambiar de ubicación el fielato. Era simplemente cambiarlo de un lado a otro de la calle, no era más. En este plano de situación del archivo municipal se ve claramente dónde estaba y dónde lo colocan. Para cambiar de lugar el fielato era necesario un solar que no tenía el ayuntamiento. Enfrente había una huerta. El propietario era don Norberto Sánchez. Y don Norberto Sánchez no estaba dispuesto a vender. El arquitecto municipal dice que el terreno que necesitan es un paralelogramo de 299 metros cuadrados y se lo pagan a peseta al metro cuadrado, o sea, 299 pesetas. Claro, don Norberto Sánchez dice que le van a segregar su finca, que para él es un problema y que no está dispuesto a vender. Entonces, el 28 de marzo de 1883, la Comisión de Obras se dirige a don Norberto Sánchez diciéndole que si no está dispuesto a vender, se acogen a la ley de expropiación forzosa y se acabó. Y así fue. Como no hay fielato que se precie sin una anécdota curiosa, pues aquí no podía ser menos. Una vez trasladado el fielato, el solar que deja libre el antiguo, había una finca al lado, una huerta, y el propietario, Guillermo Ramírez, se dirige al excelentísimo ayuntamiento solicitando la compra del solar. Vista la solicitud de Guillermo Ramírez, la Comisión de Consumos, con el visto bueno del señor alcalde, se dirigen al solicitante el día 13 de agosto de 1883 diciéndole que vale, que están de acuerdo y se lo venden. Aquí viene lo bueno. ¿Os acordáis del precio que le pagan a Norberto Sánchez por el metro cuadrado del nuevo fielato? A peseta. ¿Sabéis cuánto le piden a este? A 6,50. Negocio redondo, ¿eh? Aquí hizo un negocio el ayuntamiento. Negocio redondo. Le pagan a peseta al otro y ellos cobran a 6,50 al futuro comprador. El fielato del Puente Mayor era uno de los más importantes. Estaba delante de la puerta real del Puente Mayor, que así es como se conocía a la puerta. Había 4 puertas reales. La del Puente Mayor, la Puerta del Carmen que ya hemos visto, la de la Plaza Circular, o sea, puertas de Tudela, y la Puerta de Santa Clara. Esas estaban reconocidas como puertas reales. Y este filato, que había a la entrada del Puente Mayor, estaba en un punto estratégico, porque era por donde entraba la mayoría, todo de la carretera de León, que venía de Cigales, de Fuensaldaña, toda esa zona entraba por ahí, por lo tanto, no se podían escapar. Pero, de todas formas, piensan que ¿por qué no lo subdividen en 3 fielatos? Yo no sé si fue una idea muy acertada porque no hacía falta, si no podían entrar por otro sitio. Pero vamos a ver lo que ocurre. La Comisión de Hacienda, tras un estudio de la Fiscalidad de Consumos, propone dividir en 3 el fielato de la entrada del Puente Mayor. Entre 1880 y 1890 hubo una gran reforma y se construyeron nuevos fielatos. Y para que nos hagamos una idea de lo importante que era este tema, el 11 de octubre de 1882, la Comisión de Obras se dirige al excelentísimo ayuntamiento diciendo: el actual fielato del Puente Mayor se dividirá en 3. Uno, que puede elevarse en el terreno que tiene reservada la Compañía del Canal a la izquierda de la carretera de León y enfrentado con la calle de la Fundición. Otro, detrás de la Iglesia de la Victoria, a la vista de los caminos de Cigales y el Cabildo. El tercero, en las inmediaciones de la puerta accesoria a la fábrica de harinas titulada La Perla, para cuidar la carretera de Zaratán. Como consecuencia de la aparición de algún plano presentado por alguien ajeno a los filatos, pues hemos conseguido saber dónde situaron determinados filatos. Esto ocurrió con el de las puertas de Tudela, el primero, el segundo y el tercero. Ocurrió con el de Santa Clara, ocurrió con este de la Rubia que vamos a comentar ahora, que gracias al proyecto que presenta un constructor
para hacer una acera de hormigón, dice el documento, desde la Plaza de Toros hasta la esquina del Paseo de Zorrilla con el Camino de la Esperanza, y lo situaron, pues sabemos que ahí estuvo el fielato, porque pone fielato. Y gracias a ese documento presentado por ese constructor, sabemos el punto exacto donde estuvo el filato de la Rubia, el último, que lo hicieron en el año 1934. No sabemos de dónde lo trajeron. Yo no he encontrado ningún documento que diga de dónde vino el filato. Sabemos dónde lo situaron, pero no dónde estuvo el otro anterior. No he conseguido saberlo. Con el filato del campo de Béjar sucede algo parecido a lo del filato de la Rubia. Lo que pasa es que en este caso no hay planos de situación, pero el documento lo sitúa porque dice junto al arco ladrillo. Se llamaba fielato del campo de Béjar porque desde el arco ladrillo hacia la estación de la Esperanza del ferrocarril, eso se llamaba el campo de Béjar. Y este fielato estaba situado en la esquina más o menos de lo que es ahora calle Puente Colgante con el paseo del arco ladrillo, lo que era la carretera de Madrid. Claro, ahí había un paso a nivel, antes de hacer el paso elevado había un paso a nivel, y rebasando el paso a nivel, ahí estaba el fielato, o sea que era un punto estratégico. Y vemos un documento que el constructor del fielato, que se construyó en 1934, como el de la Rubia, solicita al ayuntamiento se le conceda el derribo simplemente por los materiales que pueda sacar del mismo. Vemos que había una precariedad económica porque ¿qué podía sacar? Ladrillos que estaban ya usados, pero se compromete al derribo y limpieza del solar por lo que saque en materiales. Antonio Díez Redondo, contratista del nuevo fielato de la Rubia y casilla de consumos del arco ladrillo, así como del desmonte de la parte del fielato viejo, y creyendo haber cumplido fielmente dichos cometidos, así como cuantas indicaciones me han sido hechas, y sin haber obtenido apenas remuneración de las utilidades, ruega a esa comisión lo tenga en cuenta y se me dé el desmonte de la parte vieja de la casilla del arco, comprometiéndome a ejecutarle y quedar completamente limpio el solar por el material que pudiera sacar de la misma casilla.